Vamos a ver ahora la educación de la humildad. Humildad, fundamento de todas las demás virtudes. Sin humildad es imposible nada. Vamos entonces a la descripción operativa de la humildad. Dice, reconoce sus propias insuficiencias, sus cualidades y capacidades, y las aprovecha para obrar el bien sin llamar la atención ni requerir el aplauso ajeno. Fíjense ustedes que magnífica esta descripción partiendo de la realidad. Reconocer las propias insuficiencias, muy bien, pero también las cualidades y capacidades. Y todo ello puestos al servicio del bien sin llamar la atención ni buscar el aplauso ajeno. Ya como cristianos obramos para la gloria de Dios y el bien del prójimo. No solamente existe el vicio de la soberbia frente a la humildad, sino también el vicio que supone la desordenada abdicación del propio honor y fama. Esto es importantísimo, ¿eh? Atención. Una cosa es, un extremo es la soberbia, pero otro extremo es la abdicación del propio honor y fama. Dios no quiere eso. Para ser humilde hay que ser realista, conociéndose a sí mismo, tal como uno es. Únicamente así podremos aprovechar todo lo que poseemos para obrar el bien. Recuerden, si no, no podemos tampoco agradar a Dios, darle gloria, porque no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos los dones que el Señor deposita en nosotros para cumplir la misión que Él desea de nosotros. Así que la humildad, recuerden ustedes que es el realismo. ¿Ah? Realismo. Conocer nuestras insuficiencias para poder remediarlas, pedir ayuda, en primer lugar a Dios. Pero también conocer todas las cualidades y los dones que Él mismo nos ha dado. Por eso la virtud de la humildad recobra su sentido más pleno cuando nos ponemos en relación con Dios. De este modo, nuestras insuficiencias son compensadas por la grandeza de ser hijo de Dios. Y todo lo esperamos de Él. Según Santo Tomás, la justa medida de la realidad del hombre no viene comparándonos con otros hombres, sino con Dios. Nos ponemos en relación con Dios, con nuestro Creador. ¿Y qué descubrimos? Que somos criaturas, seres creados, sacados de la nada por la voluntad amorosa de Dios omnipotente y conservados continuamente en la existencia. Este carácter de criatura es lo que afirma, ante todo, la humildad. Somos seres creados, mendigos de Dios. Santa Teresa, recuerden que decía, humildad es andar en verdad. Soberbia es andar en mentira. Andar en verdad, en la realidad de lo que somos. La humildad es tanto para el orden natural como para el orden sobrenatural. Y aquí tenemos una distinción que nos da San Bernardo, nos hace San Bernardo de Claraval, y que vamos a trabajar ahora en el sentido educativo. San Bernardo dice, un tipo de humildad es la humildad suficiente, otro la abundante y otro la superabundante. O sea, 3 grados de la humildad, la suficiente, la abundante y la superabundante. La humildad suficiente consiste
en someterse al que es superior a uno y no imponerse al que es igual a uno. Fíjense qué hermoso esto, ¿eh? Someternos al que es superior a uno y no imponernos a nuestros iguales. Es una humildad suficiente. La humildad abundante consiste en someterse al que es igual a uno y no imponerse al que es menor. Qué hermoso esto. Someterse al que es igual a uno, es decir, eh, aceptar sugerencias, consejos del que es igual y no imponernos al que es menor, no hacer sentir nuestra, entre comillas, superioridad al que es menor. Y la humildad superabundante consiste en someterse al que es menor a uno mismo. Difícil esto, ¿no? Someterse al que es menor a uno mismo. ¿Qué significa esto? Valorar sus puntos de vista y aceptar sugerencias del que es menor a uno mismo. Vamos entonces a relacionarlo con la vida de familia y con la educación y sacar las consecuencias de todo esto. Comenzamos con la humildad suficiente. Reconocemos que nos sometemos al que es superior y no nos imponemos al que es igual a uno. El hombre se somete a Dios, nuestro superior, reconociendo su superioridad y a la vez obedeciendo a las autoridades competentes en los distintos aspectos de la vida. Toda autoridad viene de Dios, es un reflejo de la autoridad de Dios. Además, nos lleva esta humildad a cumplir con nuestro deber fielmente, evitando la vanagloria, ¿eh? Porque es nuestro deber cumplir fielmente. Desde el punto de vista de la educación, la natural humildad del niño es naturalmente humilde, claro, porque sabe menos, puede hacer menos cosas y no hace las cosas de las personas mayores, entonces está en una actitud de humildad. Por eso el Señor dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta humildad natural del niño podría traducirse, si no es bien trabajada, en un miedo a Dios y un miedo a la vida en general. No queremos esto. Con el niño pequeño no es necesario destacar su inferioridad por la falta de desarrollo. Aquí trataremos más bien de informarle sobre lo que hace bien y lo que hace mal, con cariño, para que llegue a apreciar su realidad objetivamente y aceptarla. Todo esto hasta los 7 u 8 años, ¿no? Es lo que podemos y debemos hacer. Mostrarle lo que hace bien, lo que hace mal, con todo cariño, y que vaya aprendiendo así sus deficiencias, ¿no? Que sea más consciente de ellas. Los padres debemos evitar la tendencia a desarrollar el orgullo en los hijos. Por ejemplo, cuando un pequeño no mira por dónde va y se cae o se choca con una mesa, hay mamás que dicen, mesa mala, y le pegan a la mesa. Cuando la mesa no tiene nada que ver, es el niño que no vio. Pero todas estas cositas repetidas durante el día es una suma de detalles que hace pensar al chico que él nunca puede equivocarse. ¿Entienden? Entonces estamos fomentando el orgullo ahí. El niño pequeño necesita aprender que puede equivocarse y fallar con las reglas de juego o con las reglas de la casa, pero que necesita pedir perdón, tiene que aprender a pedir perdón y tiene que manifestar explícitamente que no hizo algo bien. A todo esto tenemos que ayudarlo, ¿ves? Esto en cuanto a la humildad suficiente. Prestemos atención porque es muy importante. Vamos a la humildad abundante, que era la que nos
sometemos al igual y no nos imponemos al que es menor que uno. Humildad abundante. ¿Y cómo podemos hacer con esto? Ante todo, reconociendo que Dios está presente en cada persona y por lo tanto no podemos considerarnos superiores a nadie. Dios está presente en cada persona. Todo lo que somos es un don de Dios. Y por lo tanto, no nos impondremos al igual ni al inferior. ¿Por qué? Porque no lo reconocemos como tal. Sabemos que no somos superiores a nadie. Cada uno tiene su don. Hay multitud de formas sutiles y frecuentes en que la persona puede llegar a ser soberbia en relación con los demás. Por ejemplo, preferir la propia excelencia a la del prójimo. La vanidad en las conversaciones, en los pensamientos, en los gestos. El caer en una susceptibilidad que se sienta ofendida ante palabras y acciones que en ningún modo significan un agravio. Todo eso, ven, es orgullo. Y aquí nos encontramos con algún problema para la educación. Dos problemas. Uno en relación consigo mismo, la autosuficiencia, y otro en relación en las relaciones con los demás. La autosuficiencia es el resultado de creer en las propias capacidades, pero de una forma desmesurada, irrazonable. Y por eso se desvincula de cualquier tipo de ayuda, para no tener que aceptar que uno mismo es insuficiente. Es un orgullo espantoso. Es el endiosamiento del propio intelecto. Y entonces vemos personas que no saben hablar más que de sí mismos. Lo único realmente interesante en la vida para estas personas es él mismo o ella misma. Escucha a los demás, a veces hace que escucha a los demás, pero esto es nada más que un truco para luego seguir explicando sus propias excelencias. En otros campos, no pide asesoramiento, no pide ayuda. Piensa que él no necesita ninguna orientación de nada, se puede arreglar solo. Terrible esto. Esto es un verdadero problema en la adolescencia, cuando los jóvenes buscan una mayor independencia. Pero si el hijo ha aprendido y asimilado el hecho de que Dios es la verdad suma, entonces puede haber un desarrollo de la humildad. Los padres tendremos que mostrarles nuestro cariño incondicional para que aprendan a no hablar tanto de sus propias hazañas. No necesitan porque los queremos, tal como son. Que aprendan también a aceptar la ingratitud de los demás, a olvidarse de sí mismos para darse generosamente, por amor a Dios, al servicio del prójimo. ¿Eh? Es perderse de vista y estar mirando a Dios y al prójimo, no estar replegado sobre uno mismo. Esto en cuanto a la actitud de autosuficiencia que debemos combatir. Y en cuanto a las relaciones con los demás, no tenerse por superior a nadie. Esto supone llegar a reconocer las cualidades, quizás escondidas, que cada persona posee. Qué hermoso esto de tratar de reconocer, ver las cualidades de nuestros prójimos y de los que parecen ser inferiores a nosotros. Se tratará entonces de ayudar a los hijos para que admiren en los demás los dones naturales y sobrenaturales que poseen. Qué hermoso esto. Reconozcan la obra de Dios en los prójimos
en sus hermanos, los que son iguales, mayores, menores. Vean la obra de Dios en el orden natural y sobrenatural, los dones que les ha repartido. Y también se tratará de enseñar a los hijos a interesarse por los demás, porque los demás son interesantes, tienen algo que debemos descubrir y alegrarnos en ellos. Interesarse significa preguntarles sobre sus intereses y también exigir con delicadeza el derecho a ser escuchado. Es mutuo esto, ¿eh? Alguno no habla ni se esfuerza en hablar porque los demás no son de su nivel. Horrible actitud, desprecio. O no acepta opiniones ni sugerencias sobre el tema tratado porque él es un experto, supuestamente. La persona que es humilde en sus relaciones con los demás es la que sabe que puede aprender de ellos. Busca sus cualidades y se olvida de sus defectos. Ver entonces primero lo positivo, buscar las cualidades. Hay un elenco de situaciones en que puede haber una tendencia hacia el orgullo. Prestemos atención. Por ejemplo, la posesión o el deseo de poseer objetos, como por ejemplo dinero, juguetes, equipo, útiles de trabajo, ropa, joyas, especialmente algo que no poseen los compañeros. ¿Ah? Cuidado con esto. Cuando queremos cosas que otros no poseen, hay una manifestación de orgullo. Otro ejemplo, la posesión o el deseo de poseer cualidades y capacidades, como por ejemplo, saber leer, calcular, practicar algún deporte, hablar, que los demás no tienen o que pueden tener en menor grado. Y querer destacarse. ¿Ven? No. Otro ejemplo, el haber hecho o el deseo de haber hecho cosas que no han hecho los demás. La vanagloria, todo esto es la vanagloria. ¿Ven? Y otro punto en donde se manifiesta el orgullo, el ser o querer ser el primero en el tiempo, en mérito o en cantidad. Horrible cosa esto. Estos aspectos entonces tendremos que trabajar mucho para que no se presenten. Y si se presentan, poner el remedio. Con los niños más pequeños, no favoreceremos la soberbia haciendo gala de las proezas de los hijos, comparándolos exageradamente con otros niños y animándoles a buscar el éxito en lugar de buscar el modo de ayudar a los demás, sin reclamar el aplauso. Miren qué cosa tan importante esto, ¿eh? No se trata aquí de nunca alabar al hijo, no, hay que alabar, sobre todo cuando son tímidos y tienen algún problema de que se infravaloran, ahí necesitamos premiarlos, la gratificación, ¿eh? Se necesita. Pero ya cuando hay peligro con niños que no tienen este problema, no alabar exageradamente, reconocer a Dios y siempre orientarlos a dar gracias a Dios por lo que han podido hacer o por las cualidades que tienen. La modestia controlará la tendencia a llamar la atención en el vestir y en otras expresiones sensibles de la propia personalidad, como por ejemplo los gestos, las posturas, etc. Por ahí, por todos esos aspectos se puede mostrar el orgullo. Y por todos esos aspectos podemos trabajar la humildad. Debemos guiarlos hacia la rectitud de intención, Evitar lo estridente, lo poco común, en todo lo que se pueda. Utilizar los medios normales, sin exageraciones, y luego aprender a rectificar la intención cuando se introduce alguna desviación. Claro, porque no
somos santos, ¿eh? Y estamos en camino, queremos serlo, pero en ese camino muchas veces se introducen subrepticiamente estos pequeños eh, halagos de sí mismo, vanagloria. No, entonces cuando uno nota eso, rectifica, rectifica. Había un santo, que ahora no recuerdo quién era, que predicaba maravillosamente y por ahí fue atacado de vanagloria. El demonio le inspiraba, mientras estaba hablando, que complacencia en sí mismo. ¿Eh? Y este santo se detuvo e interiormente dijo, no empecé por ti y no voy a terminar por ti. Y cortó la tentación de vanagloria. ¿Eh? Así que fíjense ustedes cómo se nos puede, el demonio destila, infla nuestro ego, nuestro yo, y estas cosas por supuesto que pueden suceder. ¿Sí? Pero tenemos que rectificar, es muy simple, rectificar la intención. Una palabra sobre los hijos que no suelen fracasar, atención, a los bastante dotados, ¿no? Porque son detallistas, aplicados y no suelen fracasar. Bueno, acá hay que trabajar la humildad también. Son inteligentes, buenos estudiantes, buenos compañeros, buenos deportistas. Con ellos es importante que aprendan a perder, a reconocer que no siempre actúan bien, a reconocer que no son imprescindibles, que tienen dones que poseen porque Dios ha querido que así fuera. Con estos chicos habrá que buscar el modo de que lleguen a vivir pequeños fracasos. Sí, es muy útil. A ponerles quizás alguna tarea un poco superior a su capacidad actual, para que aprendan a fracasar. Solamente cuando se capta la insuficiencia personal real es posible alcanzar el grado más alto de la humildad, que es la humildad superabundante, que vamos a ver ahora. ¿Eh? Así que atención, esta nota dedicada a los niños que no fracasan habitualmente, pues tenemos que posibilitarles situaciones en donde sí fracasen, para que aprendan lo que es y aprendan a que tienen límites. ¿Eh? Todo esto, por supuesto, con cariño, no se trata de esas caricaturas espantosas que uno ha visto de falsos maestros, falsos eh, directores a veces espirituales que humillan de una manera grosera y violenta. No, eso no. Vamos entonces a el más alto grado de la humildad, que es la humildad superabundante. ¿En dónde se encuentra? En los hombres que se tienen por peores que los demás. Peores que los demás, aunque sean santos. Ningún santo se consideró mejor, sino peor que los demás. Grandes pecadores. ¿Por qué? Porque saben que lo que son es puramente por la gracia de Dios, sin la cual nadie podría obrar siempre con toda rectitud. Todos los hombres estamos expuestos a cometer los peores pecados. Si no los cometemos es porque la gracia de Dios nos preserva. Ese fue el modo de actuar de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mirarnos en Él e imitarlo. Someternos a la voluntad de Dios. Agradecerle su bondad continuamente. Depender confiadamente de Él. Todo esto va a contribuir a reconocer la propia miseria y a la vez captar la grandeza de ser hijos de Dios. En cuanto a las fichas que ustedes reciben, la manera personal de vivir, la humildad. Varios puntos hay que destacar aquí, en esta ficha. El primero, reconozco mi grandeza como hijo de Dios y a su vez mi miseria en comparación con Él. Ser realista. No abdicar del propio honor y fama. No, eso no. Pero
no buscar la excelencia, que seamos alabados, no. En segundo lugar, reconozco mis propias insuficiencias y lucho con el fin de superar alguna de ellas. Otro punto, intento someterme a las personas que tienen autoridad sobre mí y no imponerme sobre los que en principio podrían considerarse inferiores. Recordemos aquí, descubrir los talentos de los demás y contarlos como colaboradores. Contamos con ellos. Otro punto, intento lograr que aquellas personas que dependen de mí tengan los éxitos que les son debidos. Ah, esto es hermoso. Algunos por envidia intentan devaluar la acción ajena o poner zancadillas a los planes o sencillamente no dar el mérito debido a sus logros. Horrible actitud. Otro punto. Intento evitar abrumar a los demás con las excelencias propias, reales o fingidas, en las conversaciones, en los gestos. Horrible. Otro punto. Asumo la realidad de que existen autoridades auténticas que debo tener en cuenta en lugar de endiosar mi propio intelecto, ¿no? Saber que siempre hay alguien que sabe más más que uno mismo. Entiendo que puedo aprender mucho de los demás y por eso les escucho con atención. Jamás menospreciar a nadie. Otro punto, me doy cuenta de los diferentes campos en que puedo faltar a la humildad e intento evitar esto. Posesión de bienes materiales superiores a los demás, posesión de cualidades, capacidades que otros no tienen, o pretender ser el primero en todo. Y ahora la educación de la humildad en los niños y jóvenes. Primer punto, atención con esto, cuido de que los objetivos que planteo en la educación de mis hijos no se reduzcan al éxito profesional, social o deportivo, ¿no? Sino ayudar a los hijos para que aprendan a servir a los demás de acuerdo con los talentos que poseen. Si marcamos siempre el éxito, esto va a llevar a una vanidad insoportable. Otro punto. Indico a los niños que vayan conociendo lo que hacen bien y lo que hacen mal con cariño y animándolos a mejorar. Así vamos trabajando en la realidad, en la apreciación de sí mismos. Otro punto. Acostumbro a los niños a obedecer y que vayan reconociendo las autoridades que deben tener en consideración. Esto es muy importante porque a veces los padres permiten que los hijos sientan que son iguales a ellos. Por ejemplo, dejándolos opinar en temas en los que no tienen competencia. O viviendo el mismo horario que ellos para acostarse o para levantarse. No, ellos tienen que tener un horario aparte. Así se van a sobrevalorar. Lo mismo sucede si el profesor los trata con demasiada confianza o les pide su opinión en temas en los que son ignorantes, ¿no? Hay una realidad, hay una diferencia. Uno es mayor y otro es menor. El menor, hay un principio que se trabaja mucho también en los conventos, en los buenos conventos, ¿no? El que recién ingresa, aunque sea mayor en edad, tiene siempre que aprender de los que son superiores, aunque los superiores sean menor en edad que uno. Y el menor se calla, escucha al superior. Es así. Otro punto. Ay, voy a tener que cortar para que no se me eh, desbalance el video. Corto acá y sigo un pedacito más de la humildad en el siguiente video.